Saludos buscadores del misterio y gracias por asistir a granmisterio.org. Como sabéis, llevamos un amplio seguimiento en la temática de aquellos llamados ovnis del Pentágono. Ya sabéis, el Pentágono desclasificó unos vídeos que daban como reales sobre lo que ellos llaman amenazas aeroespaciales, objetos que tienen una tecnología superior a lo conocido y que no saben lo que son. Lo importante de esa temática es la aceptación oficial de que esto está ahí y no saben qué es exactamente. Pero esto que parece ahora nuevo es algo que lleva décadas con nosotros. El tema del fenómeno ovni nos ha perseguido incluso desde tiempos remotos en culturas antiguas. Con lo que hoy vamos a hablar de una vieja historia. Vamos a ver que hay casos muy extraños de desapariciones de personas donde se involucran estas amenazas aeroespaciales, que no dejan de ser ovnis, y que parece que hay un plan detrás de todo esto que va más allá de que las simples luces que vemos en el cielo. Algo que es un poco incluso, digamos que de tinte siniestro. Hoy vamos a hablar de la desaparición más extraña de toda la historia, sobre un piloto de avioneta llamado Frederick Valentich. Veréis, esta historia comienza el 21 de octubre de 1978. Frederick Valentich pilotaba su avioneta, modelo Cessna 182, desde Melbourne hacia Australia. Entonces, en una de esos vuelos rutinarios, empezó a ver algo muy raro, algo tan extraño que tuvo que informar a Control. Y cuando Control estaba muy atento a las palabras, a las declaraciones que iba viendo el señor Frederick sobre el objeto que se le acercó, se cortó la transmisión misteriosamente. Vamos a ver primero la transmisión, vamos a escucharla porque existe la transmisión original y luego vamos a analizarla profundamente. Seems like it's stationary. What it's doing right now is orbiting. The thing is just orbiting on top of me. It's also got a green light and a sort of metallic, like, it's shiny on the outside. It's just vanished. That strange aircraft's hovering on top of me again. It's hovering and it's not an aircraft. En la transmisión de radio, Frederick comunica ver un objeto metálico alargado que desprendía luz verde y que parecía acercarse mucho a la avioneta. Él mismo reporta cómo en 2 ocasiones el objeto se pone por encima de la avioneta y lo hace en aceleraciones imposibles. La radio se corta mientras él va hablando y lo extraño es que parece que el objeto interviene en la comunicación como si hubiera algún tipo de radiación electromagnética que desprende el objeto. Antes de que se cortase de forma abrupta para siempre esa transmisión, Valentich mencionó algo muy importante. Él mencionó: no es una aeronave. Esas fueron sus últimas palabras. En ese momento, la cosa que no era una aeronave estaba suspendida por encima de la avioneta. Y después de aquello, se escuchó un fuerte golpe metálico y 17 segundos con un extraño ruido, un ruido repetitivo hasta acabar en el silencio más absoluto. Luego hablaremos de este ruido y de estos 17 segundos de los cuales nadie puede explicar. Lo interesante es que el audio que os he puesto es solo un fragmento de toda la conversación que tuvieron, que es mucho más larga, de donde se sacan elementos como por ejemplo la descripción del objeto alargado. Esto lo tenéis en las transcripciones originales que se pueden acceder a ellas y leer completamente todo el informe, sin tapujos, sin censuras, por lo que convierte esta desaparición en una de las más oficiales sobre el fenómeno ovni, porque esta vez tenemos extrañamente todos y cada uno de los datos. Eso sí, lo que no tenemos es al señor Frederick y su avioneta, porque desaparecieron para siempre. Aquí entra en escena el padre de Frederick. Este hombre dijo que en el pasado su hijo
se había encontrado muchas veces con el fenómeno ovni. Era como si desde pequeño la familia estuviera siendo seguida por estos aparatos, porque en muchas ocasiones los habían encontrado, sobre todo de noche y en su propia casa. De hecho, él mismo recordaba cómo su hijo hablaba de pequeñas lagunas de memoria, como si de verdad hubiera tenido encuentros con estas cosas y lo hubiera olvidado. Y todos sabemos muy bien ese fenómeno de los encuentros ovni llamado missing time, una pérdida del tiempo en el cual la persona puede vivir horas o días en fracciones de segundo. Esto lo tenemos en la casuística ovni, bueno, muchísimas veces. Pero ahí están las declaraciones del padre, que aún guarda la esperanza, bueno, siempre ha guardado la esperanza, desconozco si sigue vivo el hombre, pero siempre ha guardado la esperanza de que su hijo volviese, porque para él se lo habían llevado los ovnis. Se recogieron muchos informes de varios testigos que aquel día vieron en la costa un extraño objeto que desprendía luz de color verde. Se tomó declaración, se colocó en el informe oficial y también una fundación ufológica se puso manos a la obra para la investigación de este caso, la llamada Ground Southern Watch, fundada en 1977 para el estudio del fenómeno ovni, y sus integrantes eran muchos científicos e ingenieros. Era gente que sabía cómo investigar estas cosas. Pues bien, fue Ground Southern Watch los que recogieron estos testimonios de los que os hablaba, y también un testimonio un poco más raro de lo normal. Un fotógrafo que estaba haciendo fotografías ese día en el faro del lugar y fotografió un objeto oscuro que él a simple vista no había podido ver. Esto se mandó a analizar a varias casas de fotografía y se descartó por completo que fuera un error de la imagen. Se hizo un análisis y lo que se vio fue una especie de gas, una nube de gas y un objeto interno. Pero claro, no puede servirnos como prueba, solo como curiosidad extraña en el caso, porque podría ser explicada esta imagen, aunque por ahora no se ha podido explicar. Anomalías fotográficas, yo os digo que también hay una casuística en encuentros sobre fenómeno ovni. Una casuística de este tipo de imágenes que jamás se pueden explicar, pero son raras porque coinciden en la fecha de estos avistamientos. Como si hubiera un patrón invisible en la temática ovni y cierto tipo de cámaras pudiera captar, a lo mejor no el mismo objeto, pero sí su energía, porque hablamos de algún tipo de combustible o energía exótica y no conocida. A saber qué tipo de aparatos pueden ver en ese otro espectro que el ojo no puede observar y puede determinar. En fin, tiempo después. Vamos a hablar de lo que pasó años después. La Oficina de Investigación de Seguridad Aérea publicó en mayo de 1982 el archivo desclasificado de 315 páginas de todo el caso de la misteriosa desaparición y el encuentro con un ovni del señor Valentich. En estas páginas se habla definitivamente de ovni, objeto volador no identificado, que estuvo involucrado en la desaparición. Un año después, 1983, se dice que se encontró un fragmento del ala de la nave, de la avioneta Cessna del señor Friedrich. Y aunque no está muy claro si pertenece a su avioneta, se dice que, bueno, tuvo un choque desgarrador contra el mar y posiblemente se perdiera ahí. Aunque es el propio padre que está segurísimo de que fueron los ovnis los que se llevaron a su hijo. Luego tenemos otras teorías. Primera, la que dicen que este hombre, el señor Valentich, estaba volando al revés y el reflejo luminoso de color verde era el reflejo de algo en el mar, posiblemente el sol. Me parece una teoría un tanto estúpida, pero es lo que se ha dicho para explicarlo. El señor Friedrich tenía varias horas de vuelo, aunque también se ha intentado desprestigiar las horas de vuelo,
y obviamente él sabría si está al revés, navegando, sobrevolando el mar. Además, hacía condiciones meteorológicas perfectas, un sol sin ni una nube. Él sabía y tenía miedo y se transmitía el miedo por radio. Además, en la transcripción dice que eran 3 destellos que se volvieron uno, de color verde y metálico alargado. Claro, yo descartaría mucho que este hombre no se diera cuenta de que está al revés y que tiene encima el mar. Segunda teoría. El piloto organizó su propia desaparición. Se dio por muerto en un choque y él mismo desapareció, y lo hizo todo planeado adrede. No hay evidencias de esto. Aquí entra la parte oficialista que intenta desprestigiar por todos los medios un acontecimiento asombroso. Y esto lo vemos un montón de ocasiones. Pero me parece que podría ser una teoría, pero este no es el caso. Y luego está la última teoría, la del fenómeno ovni, que realmente fuera algo asombroso y que, como dice el padre, fueron los ovnis los que actuaron ahí. En fin, este caso lo he revivido por 2 razones. El primero ha sido un usuario de Gran Misterio que me ha informado de este caso y me ha parecido muy interesante y le hemos hecho un programa. Así que le damos las gracias a la persona que nos ha mostrado este caso. Y segundo, este caso nos comenta que los ovnis que ahora mismo el Pentágono está haciendo visibles como algo oficial y que no saben lo que son, es algo que siempre ha estado con nosotros y nunca hemos sabido qué son estos aparatos. Por lo tanto, esto nos da que pensar. No es un fenómeno moderno, es un fenómeno intrigante que en algunos casos ataca a las personas y no sabemos por qué. He mencionado muchas veces el fabuloso libro de Pablo Villarrubia llamado Luces de la Muerte, donde el fenómeno ovni ataca a las personas de verdad. Un libro que considero de los mejores documentados y donde se ve esa casuística diferente, no lo típico de luces y ya está, no. Cuando hay una interacción más allá de lo que vemos en películas. Me da a mí la sensación de que el tema ovni en algún momento nos va a dar una sorpresa y estamos viviendo tiempos de oro en cuanto a la evolución de estos fenómenos. Solo cabe esperar, observar e informarnos de lo que está pasando con estos extraños aparatos. En fin, el misterio está servido, ahora te toca a ti investigar. Como siempre, os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo. Llegamos al final del programa. Puedes seguirme en mis otros 2 canales donde también subo información sobre misterios y enigmas. A su vez, también puedes seguirme en las redes sociales donde actualizo cada día su contenido. Que las estrellas guíen vuestro camino. Hasta pronto, amigos.